Santiago Reyes Mena. Santiago Reyes es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y ha realizado posgrados en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Andina Simón Bolívar, King's College en Londres y estudios especializados en tecnológico de Monterrey, Yale University, Universidad de La Sabana y de Business School. Entonces, con esto, Santiago va a hablar de bastante de una industria y de una compañía. Es muy interesante y le paso con esto. Muchas gracias. Perdón que me pare. Primero deseo agradecer al Colegio de Jurisprudencia, a su decano Farid Simos, al Consejo Editorial de la USFQ Law Review, a mis colegas contertulios, con quienes primero les tengo mucha admiración y sobre todo el hecho de que estemos aquí por convicción y transmitir un mensaje positivo a las futuras generaciones del derecho, pues ayuda mucho más al debate. Hace unos años trabajé en una empresa alemana que sufrió un escándalo de corrupción de magnitudes globales, hasta que llegó Odebrecht y pasó a ser el ranqueado número 1. Sí, gracias a Dios. No es tan grato escuchar eso, pero bueno. Como segundo elemento quería comentarles, dentro de los entrenamientos que tuve yo, había un filósofo alemán que nos decía que el ser humano por naturaleza es corrupto. Para mí, tremenda admiración. Pero sobre todo, el hecho de la educación desde casa, los valores que nos inculcan nuestros padres, los contextos y entornos donde nos educamos, donde nos formamos, en cada uno se forma una escala de valores, que en el derecho se llama la axiología. Es esa axiología que nos permite tener uno de los principales valores que como abogado deberíamos rescatar, que es el discernimiento, el poder definir qué debo hacer y qué no debo hacer. Toda persona tiene ese criterio valorativo de las cosas que nos permite claramente, como decía alguno de mis contertulios, ¿tomo un caso o no tomo un caso? ¿Defiendo o no defiendo una persona? Realmente la defensa, la estrategia que puedo hacer sobre un caso va a afectar mis valores, mis principios, que no son negociables. En función de todas estas experiencias, me he permitido hacer unas láminas para el día de hoy. Quisiera contextualizar qué es un programa de compliance y los desafíos de este. El secreto profesional en las investigaciones internas dentro de un programa de compliance y unas breves conclusiones. ¿Qué es la contextualización de un programa de compliance y desafíos del mismo? En base a regulaciones internacionales, estándares y prácticas internacionales, un programa de compliance es un conjunto de procedimientos, mecanismos orientados a prevenir, detectar, remediar, sancionar conductas contrarias a la ley y a la integridad. Aquí hay una diferencia de dos cosas. Cuando me refiero a la legalidad, a la ley, todos aquí estamos conscientes de lo que es un marco positivo, principios de legalidad, pero cuando yo viví este escándalo de corrupción, claro, la duda era, el mundo del derecho y la legalidad llega hasta cierto punto, pero la integridad va mucho más allá. Seguramente aquí vamos a tener brillantes abogados que el día de mañana van a poder hacer contratos candados, pero realmente cuando se paga $1 millón por un servicio de 2 días, ¿realmente es íntegro o no es íntegro? Otra cosa, recuerden ustedes, y ya estamos hablando de inteligencia artificial en el mundo, para empezar a hacer diferentes actividades en el entorno jurídico. En Estados Unidos recientemente, saben que se basa en función de la jurisprudencia, ya se llevaron a cabo los primeros casos de resoluciones de sentencias en función de inteligencia artificial. ¿Qué nos queda a los abogados? ¿Y cuál es nuestro valor agregado frente a la tecnología, a lo que se viene? La ética, la integridad. En otros países, lastimosamente el Ecuador no todavía, y esperemos que no pase como el régimen y la legislación de competencia que tuvimos que esperar 100 años para adoptar este tipo de figuras.
En otros países es obligatorio, se incentiva la existencia de programas de compliance para administrar riesgos de integridad. Con riesgos de integridad me refiero no solo al soborno, a la corrupción. De hecho, dentro de los estándares mundiales, el soborno y la corrupción es la cuarta conducta contraria a la integridad. El primero es la apropiación indebida de activos, los ciberdelitos, el lavado de activos, fraudes internos, conductas anticompetitivas, infracciones de propiedad intelectual, secretos industriales, espionaje empresarial, entre otro catálogo de 150 figuras. Por lo tanto, es frecuente que estas regulaciones de varios países pueden afectar a un programa de compliance que puede ser que tenga una empresa aquí en el Ecuador. Estas regulaciones internacionales pueden superponerse, complementarse o contradecirse. Es decir, un programa que estamos llevando aquí en el Ecuador ya puede ser observado por diferentes autoridades locales, administrativas, judiciales y de otros países. De igual forma, las investigaciones internas dentro de un programa de compliance es un elemento fundamental, debido a que esto nos va a permitir, en otras legislaciones, reducir penas o eximir responsabilidades de la empresa y atacar principalmente al funcionario de la empresa que llevó a cabo una conducta contraria a la integridad. Por lo tanto, aquí los empresarios deberían tomar cuenta de esto y decir, aquí en el Ecuador tenemos una responsabilidad del 100% civil, penal, administrativa. Un programa de compliance, por ejemplo, en Brasil y en otros países, ya exime de penas y responsabilidades siempre y cuando el programa sea robusto y eficiente. Un programa de compliance, les debo ser franco, no asegura un cumplimiento cabal de la norma. Si ustedes me dicen cuál es la herramienta que puede buscar eliminar la corrupción, no existe. El ingenio de los empresarios y de cualquier persona va mucho más allá de una evolución normativa. Por lo tanto, lo que pretende un programa de compliance es dificultar razonablemente que los incumplimientos no ocurran, que los funcionarios de sus empresas realmente les cueste hacer. Como decía Juan Francisco, realmente que pese, que sea realmente cuestionada esa persona. El Estado en otros países está incentivando los programas de compliance principalmente para lograr un autocontrol de las empresas. Es decir, complementando los recursos limitados del Estado, es transferir esta función a las empresas a fin de que ellos puedan ejercer un poder de control para cumplir cabalmente la ley. Ustedes recordarán esas discusiones filosóficas cuando teníamos un Estado completamente controlador y una libre empresa. Resulta que ahora tenemos una tercera tesis en la cual el Estado no puede controlar a todas las empresas. Aquí en el Ecuador no sé cuántas empresas son, ¿serán 100.000? La verdad, 10.000 empresas, 100.000 normas. Realmente el control de una entidad pública se vuelve muy difícil. Pero estos programas de compliance permiten incentivar que el control empiece a hacer por la empresa. De igual forma, un compliance officer, que es una figura que empieza a surgir a nivel internacional, hace muchos años, aquí en el Ecuador empezamos a ubicarlo, ha nacido en departamentos legales. En la empresa que yo estuve, tuvimos fusionadas las dos funciones, tuvo que separarse por completo porque una cosa es la legalidad y otra cosa es la integridad. Y un abogado dentro de una empresa puede ser juez y parte. Puede manipular las cosas, los documentos secretos, en fin, hacer maravillas. En todo caso, ¿qué debe hacer un compliance officer? Implementar un plan de prevención, mantener controles, investigaciones internas, controles que conduzcan principalmente a aplacar conductas contrarias a la integridad y de igual forma señalar cómplices de encubridores internamente en la empresa. De igual forma, proteger documentos delicados de la empresa que posteriormente puedan llegar a servir dentro de un proceso judicial. Brevemente, cualquier tipo de cambio relevante en la operación del negocio requiere una modificación del programa de compliance. La problemática está en una constante evolución a nivel global. La cosa muy curiosa es que aquí en el Ecuador, lastimosamente, el tratamiento es muy pobre.
Existen otro tipo de contingentes legales que, por honor al tiempo, no voy a poder comentarles, pero seguramente les vamos a hacer llegar la información. Dentro del secreto profesional y las investigaciones, debo decir que se ha hablado mucho de la responsabilidad penal de las empresas por hechos contrarios a la ley y a la integridad, y en especialmente sobre los abogados internos de las empresas, los abogados externos, sobre cómo se debe manejar el secreto profesional. En otras jurisdicciones, el juez puede analizar cierta documentación, ciertas actuaciones por parte de los abogados a fin de establecer ciertas sanciones y penas. Por otro lado, las investigaciones internas deben estar siempre respetuosos de los derechos constitucionales que las empresas tienen. Muchos hablan de que se está privatizando un proceso penal internamente dentro de las empresas. Una cosa que aquí en Ecuador seguramente no hemos conversado. Las investigaciones internas en otros países no es obligatoria, es un incentivo para buscar que el abogado interno logre obtener la mayor cantidad de pruebas a fin de mitigar esos riesgos internos, el poder dar a conocer que el programa de compliance es robusto, eficiente, a fin de que no caiga una pena o una sanción sobre la empresa. 3 casos importantes. La primera: dentro del privilegio de abogado cliente, en esta empresa Teva, farmacéutica, no pudieron tener la mayor cantidad de atenuación de la multa porque no existió una cooperación efectiva dentro de la investigación. En el caso de Volkswagen, del tema de las emisiones de gases, es curioso, pero la justicia ganó el estudio jurídico en el cual fue contratado para llevar a cabo las investigaciones internas. Lo curioso es que la Corte Constitucional Federal de Alemania declaró que todos esos documentos y toda la información obtenida por este allanamiento era nula, porque violaba el secreto profesional. De igual forma, en Río Rad, el abogado de la empresa principal, fue el principal denunciante por posibles sobornos en China. Levantó la mano, no le hicieron caso, tuvo un beneficio de $8 millones que le declaró una corte, principalmente por denunciar valientemente los hechos de corrupción que existían en la empresa. Y aquí resalto la palabra valientemente, porque una cosa es decir sí, pero a veces es muy difícil decir no dentro de una empresa. Otros casos, en Estados Unidos se habla siempre del privilegio de ciertas comunicaciones del abogado in-house dentro de la empresa. En otros tipos de casos se establece una doctrina del work product, que es todo lo que el abogado lleva a cabo dentro de la preparación de un caso, estrategias, tácticas, documentos, transmisiones de información, etcétera. Y un caso último de la KBC, de una empresa americana, establecía que las investigaciones internas no lo debe hacer el abogado interno porque es juez y parte. Por otro lado, se puede hacer una persona diferente del mundo jurídico, pero interna de la empresa, y las investigaciones o las entrevistas a ciertos empleados gozan de este privilegio. Aquí hay una cosa muy interesante que mencionarles, y es que ya está empezándose a llevar a cabo esta figura del self-auditing privilege, que es que la empresa empieza a hacer sus propios raciocinios sobre qué está pasando. En Alemania incluso algunas empresas llegan a abrir un espacio de una amnistía para funcionarios que den a conocer casos de corrupción. No van a llevarse a cabo acciones judiciales contra ellos, pero que ayuden justamente a luchar contra la corrupción y cualquier acto contrario a la integridad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea negó la confidencialidad a ciertos documentos vinculados con comunicaciones entre ejecutivos y los abogados internos, al ser trabajadores dependientes de la empresa. Se consideró que el abogado in-house no tiene el mismo grado de independencia que un abogado externo. Estos principalmente han sido casos en conductas anticompetitivas. En Alemania, el Código de Gobierno Corporativo y la Iniciativa de Ética y Compliance manifiestan elementos generales, extenso por cierto, que dice lo siguiente: el abogado debe actuar con integridad y siempre debe velar porque se cumplan los valores de la empresa. Las investigaciones deben ser objetivas, consistentes y justas.
Hay una referencia que yo me gustaría que ustedes busquen. Es un caso de un ex jefe de la empresa que trabajé yo, Neuberger, que fijó justamente cuál es la cultura organizacional enfocada y enraizada en la ética, en la transparencia y obligaciones para el management, principalmente para los abogados internos. Porque una cosa es el deber ser en la parte legal, pero ¿de qué forma un abogado puede promover valores, integridad, ética y transparencia en el trabajo? El abogado in-house es responsable por negligencia leve. En Ecuador, brevemente mencionarles, las comunicaciones entre abogado y el cliente están protegidas y el secreto profesional de igual forma, bajo estos principios. Nuestra legislación no prevé un programa de compliance en el cual se lleve a cabo investigaciones internas. En el Ecuador no se hace una diferencia entre abogado interno, externo, compliance officer para lo que son secreto profesional, confidencialidad. Dentro de las conclusiones, y con eso termino casi a tiempo, este jurista guatemalteco Luis Rescances Siches dice: para decidir es preciso elegir, para elegir es necesario preferir, para preferir es ineludible que sepamos estimar o valorar cualidades o esencias, buenas o malas, justas o injustas y útiles o perjudiciales. El aspecto valorativo al cual me refería al inicio de la charla es inherente al hombre como al derecho, el deber axiológico, sobre una base de libertad para discernir, acatar o no la norma. Este autor argentino, Horacio López Miró, manifiesta que esta doctrina del Word Product que les mencionaba se encontraría dentro del ámbito de la confidencialidad, aclarando que el término se refiere al trabajo de preparación del abogado. Los abogados internos de una empresa, al ser dependientes de la empresa, tienen el deber moral y profesional, venciendo el miedo a denunciar cualquier tipo de acto contrario a la integridad. El abogado externo, en función de la evolución global, está cada vez más llamado a conocer justamente lo que al principio decía: normas internacionales, estándares, prácticas internacionales, para conocer, y justamente el día de hoy me gustaría dejarles el reto, de que conozcan estas prácticas para que ustedes el día de mañana sean las personas que evalúen los programas de compliance, lleven a cabo las investigaciones internas en casos de corrupción en el sector privado. De igual forma, los abogados en general deben basar sus actuaciones de la integridad, ser y parecer. El que espacios como el presente, el día de hoy, que gentilmente nos han hecho la invitación a los contertulios de el overview, es destacable, ya que en el Ecuador requiere justamente con urgencia fomentar una cultura ética en cualquier rama de la que nos podamos tener, profesionales, personales, conversar de entornos éticos, íntegros y transparentes, y regulaciones anticorrupción para todos los actores de la sociedad, no simplemente proyectos de ley para el sector público, sino que empecemos a hablar de corrupción en el sector privado, porque entre privados también hay. De igual forma, actores de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, que no sabemos cómo están haciendo las cosas. En fin, el debate recién empieza, y creo que el desafío para todos ustedes es justamente empezar a trabajar estos temas, ya no en el futuro, ahora. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Una cosa que volvía, yo no recibí toda la información sobre Santiago. Estoy pensando, quizás es más